Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, en lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom! Shalom, amados, bendiciones en este día. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora en la fanpage del Roe Pablo Escalante. Saludamos, somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en la sede de Soacha, pero también estamos en Cachipay, en Paipa, en la Nueva Jerusalén, en Fontibón. Los invitamos a seguirnos y a darnos like. Bueno, hermanos, entonces el día de hoy el Padre trae una palabra, es acerca de Bereshit 25 o Génesis 25. Vamos a desarrollarlo punto a punto para ver lo que nuestro rey nos quiere decir a todo su pueblo en su misericordia. Vamos leyendo. Bereshit 25:1 dice: y volvió Abraham a tomar mujer, y su nombre fue Setura o Agar. Según la versión, una versión hebrea dice: y tomó Abraham otra mujer, y su nombre era Setura. Abraham tomó otra mujer, dice otra versión, cuyo nombre era Setura. Y el libro de Yazar, que también lo vamos a estar comparando mucho, es un libro histórico, pero nos da un panorama un poco más amplio sin desviarse de la Santa Escritura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que todo libro, como se nos ha enseñado, extra bíblico, nunca se debe salir ni contradecir lo que la Torá nos enseña. Entonces dice el libro de Yazar: y fue en ese tiempo que Abraham de nuevo, o sea, no niega que sea la misma esposa, que sea Setura, que sea la misma Agar, tomó esposa en su vejez, y su nombre era Setura, de la tierra de Canaán. Setura significa perfumada, y también en un significado lo encontrábamos que significa, es la tercera esposa de Abraham en otra versión, pero ya sabemos que de acuerdo a lo que también hemos estudiado, se nos ha dicho que tal vez es la misma Agar. Y dice que sus nietos eran tribus de sus nietos, o sea, de la descendencia que ella tuvo, de allí salieron ciudades prominentes como árabes o arameas. Entonces su nombre también significa la ruta del incienso, y era una ruta de comercio que establecía el pueblo árabe, y ella en su nombre
ya su designio, su proceder era llevarlos a ese objetivo que ella tenía principalmente al mezclarse o al, digamos, emparentarse con Abraham. Ya tenía un objetivo que incluso en su nombre ya lo vemos y dice que es la ruta del incienso o significa perfumada. ¿Qué es eso de la ruta del incienso? Entonces, cada año se transportaban por esa ruta desde el sur de Arabia hasta el Mediterráneo, desde los siglos III antes del Mashiach y el siglo II. La ruta del incienso era la mayor red de vías comerciales desde Egipto hasta la India, a través de Oriente Medio. La intención era unir la zona mediterránea con fuentes árabes del Líbano y la mirra, y las orientales del incienso y las especias. Entonces era una ruta, como vemos, comercial, donde básicamente el pueblo árabe era el protagonista de esta ruta. Dice que los hijos de Sétura se convirtieron en esas tribus árabes que vamos a ir desarrollando en este estudio, que habitaban al este de Israel. Dice Bereshit 25:2, y parió para él, o sea, Sétura, y parió para él a Sinram, a Yokshan, y a Medán, y a Midian, y a Yibsbak, y a Shua. También dice otra versión dice, y ella le dio luz a, por si lo encontramos su nombre en otro lugar, Sinram, Yokshan, Medán, Madian, Isbak, Sua. Yashar dice lo mismo, no contradice, y agrega siendo 6 hijos en total. Vamos a ir desarrollando nombre por nombre y vemos cómo el Padre nos da ese conocimiento de, al saber cada nombre, nos arroja un significado, y un significado no solamente para ese tiempo, sino profético, de cada hijo que Abraham tuvo con esta mujer, incluso los nietos que Abraham tuvo. Dice el primero que Sinram significa musical, dice que también significa celebrado en canción. Es el hijo de Abraham y Sétura, probablemente antepasado de una tribu árabe. Y también dice que se pudo haber perpetuado para un territorio que se llamaba Sambram, una ciudad que se encuentra al oeste de la Meca. En Samareni, una tribu árabe también. Entonces significa el primer hijo, ¿qué? Musical o celebrado en canción. El segundo hijo, Yokshan, significa ofensa, dureza, golpe, tramposo. Entonces, el segundo hijo, miren el significado que tiene: ofensa, dureza, golpe, tramposo. Y también en la versión hebrea, según el Strong 3370, significa insidioso y un patriarca árabe. El tercer hijo, su nombre significa fuerte o contienda, que esta palabra la vamos a tener muy en cuenta para lo que más adelante a futuro iba a suceder. Entonces, fuerte o contienda. Entonces es un hijo de Abraham y Sétura, y también de él sale una tribu, un orden tribal. Dice que no es posible identificar a qué tribu árabe, porque ellos son muy numerosos también, descendió este personaje que acabamos de leer. Pero sí sabemos que fue conquistado por el rey asirio, que se llamaba Tiglat-Pileser III. También acá vemos el cuarto de los hijos, que se llama Madian o Midian, y significa contienda o rencilla nuevamente. Es el hijo de Abraham y Sétura, y su padre a él precisamente le dio ricos regalos durante su vida, pero lo envió lejos, como vamos a ver en un capítulo más adelante. Él envió a todos sus otros hijos lejos para que no obstaculizaran la promesa que había sobre esa herencia en Isaac. Dice que ellos habitan en la región en el desierto del norte de Arabia, que recibió el nombre Madián, antepasado de los madianitas, ¿no? La región no se puede definir fácilmente, pero la evidencia disponible dice que debe haber sido incluido en la porción oriental de la península del Sinaí. Dice que también algo profético acá, y es que para recordar, José fue vendido por sus hermanos por una insinuación de Judá, y lo echaron al pozo al vacío por unos mercaderes. ¿De dónde eran? Madianitas. ¿Y qué significaba el nombre Madianita? Contienda o rencilla. O sea, desde allí vemos la oposición para futuro Efraín, que es lo que vamos a desarrollar. También el quinto es Isbak, significa él deja atrás o dejando atrás.
y es una tribu del norte de Siria mencionada en documentos asirios en el 858 antes del Mesías. El sexto hijo, Súa, significa riqueza y también significa, ojo acá con este significado, foso, hoyo y riqueza. ¿Qué se obtiene en un foso, hoyo, riqueza? Petróleo, ¿cierto? Y es lo que más en la Organización de los Países Árabes son exportadores en petróleo. O sea que a futuro, como cada uno de ellos, por un propósito de una mujer que fue Agar, la sierva, como un propósito de una mujer logró que en cada uno de sus hijos a futuro iba a significar algo o iban a ser oposición para el pueblo de Israel. Entonces, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que se llama OAPEC, por sus siglas en inglés, es una organización multilateral en la sede en Kuwait, que es un país árabe en el Golfo Pérsico, que coordina políticas energéticas entre naciones árabes. Su principal objetivo, según la propia organización, es el desarrollo. Eso es lo que ellos plantean. Súa también significa desperdicio, basura o barrido. Entonces, ese es otro de los significados que encontremos. Y Súa es antepasado de los suitas. Algunos han identificado como el nombre asirio Suú, un descrito que aparece en Sucú, por debajo de la desembocadura del río Bur. Bueno, esto es como para darnos una idea acerca del río Éufrates, a donde se localizaron cada uno de estos descendientes. Entonces, ¿qué podemos resumir o entender de la primera parte de la revelación que el Padre nos entregaba con cada uno de estos nombres, de estos hijos que Abraham tuvo con esta mujer? Dice, primero, celebrado en canción; segundo, ofensa, dureza y tramposo; tercero, fuerte contienda; cuarto, contienda y rencilla; quinto, dejó atrás, dejando atrás; sexto, riqueza, foso, hoyo petrolero. Entonces dice, Setura celebró que extendió la descendencia de Abraham, no por voluntad de Abba, para luego acarrear fuertes contiendas que intentarían dejar atrás y ensillar a Israel por medio de su poderío, extensión y riquezas obtenidas, entre otras, por el petróleo y demás. Sin embargo, al final, el plan de Yahweh es que Israel gobernara la verdadera herencia y descendencia, que es Isaac. Por eso todos ellos fueron exiliados al desierto. Entonces, era lo que el Padre hablaba en los primeros versos con cada uno de esos nombres. Vamos a ver Bereshit 25:3. Dice, y Yoxán, que fue ahora vamos a ver la descendencia de Yoxán, que fue el segundo hijo de Abraham, engendró a Sheba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Ashurim y Letushim y Leumim. Entonces, ¿qué significa Sheba? Porque también hay una revelación en los nietos de Abraham. Sheba, el nieto de Abraham, significa falso. También significa parecerse o convertir. Entonces, el hijo mayor de Yoxán, es probable que la descendencia de este hombre, por medio de matrimonios entre parientes, descendientes de Edom. Y acá vemos, por ejemplo, Sheba, un capítulo en 2 de Crónicas 9:1, que nos puede hacer alusión a esta tribu, que es la reina de Sabá, que visita a Salomón. ¿Recuerdan cuando Salomón le mostró todo también sin retenerse nada? Entonces, ahí dice el verso 9, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande y con camellos cargados de especias aromáticas, que más adelante vamos a ver que los camellos también tienen una simbología asociada al pueblo árabe. Con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que su corazón tenía. Y Sheba también dice en Job 1:15, que es una referencia que podemos encontrar, que tal vez se refiere también a esta tribu. Dice, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, eran apartes donde encontramos esa tribu, pero aquí estamos mirando que significa lo principal es falso. Dedán, otro nieto de Abraham.
Dedán significa país bajo o tierra baja. Es nieto de Abraham y su tribu o su descendencia se conocen como la tribu de Dedán. Su territorio donde estaba, en el borde del sur de Edom, al noroeste de Arabia. Arabia pues también se conoce como la península arábica, y aquí nos vamos a estar moviendo porque sobre todo en este territorio es donde ellos están asentados hasta el día de hoy. Es una península ubicada en la confluencia entre África y Asia, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Edén, el Mar Arábigo y el Mar Rojo. Pertenece en su totalidad a la región de Oriente Próximo y es considerada como la península más grande del mundo. También dicen pues que su principal riqueza de esta península es el petróleo. Dice que la tribu árabe, esta tribu árabe de Dan que estamos conversando y hablando en esta hora, es descendiente de Abraham, habitaba en el sur de Arabia, establecida en un lugar estratégico para el comercio de especias, o sea, también. Y se distinguían caravaneros o caminantes y comerciantes. Y dice en Jeremías y en Ezequiel 27:15 que esta Dedán, esta población o esta descendencia está incluida en la lista de las naciones que el Padre les da a beber la copa de la ira, que es lo que nos muestra en Jeremías 25:23. Los dedanitas que descendieron de Joksán se establecieron en el sur este de la tierra prometida, aproximadamente a la misma región a la que Abraham envió a los hijos que tuvo con Sétura. Entonces, ¿cómo estos dedanitas descendieron y se establecieron al suroeste de la tierra prometida? O sea que a futuro muchos tal vez de estos descendientes van a intentar rodearnos en esos lugares que el Padre ha entregado. Dedán también de acuerdo a Ezequiel 38:13, lo relacionan con el plan de Gog y Magog de saquear al pueblo de Yahweh, que sabemos que Gog es un personaje apocalíptico que surge de las tierras de Magog para guerrear en contra de Yahweh y en contra del pueblo de Israel a fin de los tiempos que viene descrito en Ezequiel y en Apocalipsis. Listo, continuemos con los nietos de Abraham. Otro nieto es Asurim, que es una tribu que se menciona en un texto árabe del sur como asentada en el noroeste de Arabia. Eso es lo que se sabe de Asurim. Y de aquí en adelante, todos los que terminen en in, es una urim o in, es una terminología hebrea que nos dice que de ellos salieron tribus grandes. Entonces, la terminología urim nos hace referencia a una tribu o un pueblo que descendió de esos hijos o de esos nietos. Letusim, lo mismo, significa martillado u oprimido, que es otro nieto. Dice que vivió en la península arábiga también. Leumim significa gente, pueblos o naciones, y todavía no se ha identificado una tribu con ese nombre propiamente. Hasta aquí dice el 25:4, Bereshit 25:4, y los hijos de Midian, que es el cuarto hijo, que significaba contienda o rencilla, o sea, otros nietos de Abraham fueron Efa, Efer y Hanoc, y Abidá y Eldá, todos estos hijos y descendientes de Sétura. Efa significa oscuridad, oscuridad, y se asentaron en el noroeste de Arabia, y ellos sí continuaron llevando el nombre de su antepasado Efa. Ellos eran reconocidos por su riqueza en camellos, que era lo que les decía que, por ejemplo, en muchos apartes históricos en la Torá encontramos estos pueblos ricos o riquezas. Dice propiamente en lo que investigábamos que los camellos se relaciona directamente con esta tribu Efa, de nieto de Abraham. Además comercializaban también oro e incienso. Por ejemplo, en Isaías 66 lo encontramos: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Yahweh. O sea que al final, si ese pueblo o esa descendencia se arrepiente y llega al Padre, es posible, si reconocen al Mashiach, que haya una misericordia para ellos a pesar de su oscuridad. Efer, otro nieto de Abraham, que significa becerro o gacela, su nombre. Otro nieto, Hanoc, significa dedicado, descendiente de Abraham por medio de Madián y jefe de un clan tribal. Abidá, otro nieto, significa mi Padre Dios sabe o conoce.
Abraham diciendo acerca de todo lo que sucedería al final con esta descendencia. Eldad, otro nieto de Abraham, significa Dios desea o ha llamado. Es un nieto de Abraham y antepasado de la tribu madianita. Listo, entonces hasta acá que nos dice el Padre con cada uno de estos nombres y esta descendencia. El significado y la revelación de estos nietos: el primero significaba falso, semejante, convertir; el segundo, tierra baja o país bajo o diversión relacionada con Og y Magog; 3, tribus o pueblo; 4, artífices, martillado, oprimido; 5, gente, pueblos o naciones. Posterior de la descendencia del cuarto hijo se obtiene que de contienda y rencilla viene oscuridad y tal vez una redención final si reconocen al Mashiach. De la descendencia del cuarto hijo se obtienen estos significados: becerra o gacela, dedicado, mi padre Yahweh, mi padre Dios conoce y sabe, a quien Dios desea y ha llamado. Entonces, ¿qué nos mostraba el Padre con esto? Todo inició con una falsedad de una genética no planificada por el Padre, quienes actualmente estaban en una tierra baja a la que hubieron de descender a Egipto, como Abraham lo hizo, y Sétura, del cual saldría también tribu y pueblos, los cuales serían artífices para martillar y oprimir a Israel entre las naciones. Sin embargo, de la siguiente descendencia, que de contienda y rencilla viene la oscuridad total, al final habría un plan de redención donde todo lo que habían creado abominable a Yahweh, sus becerros, sus ídolos, sus comerciales, serían al final de todo dedicados al Padre Eterno, y como dice el significado del último hijo, dice que darían alabanza a Yahweh. Dice el Padre Eterno, y todos servirían si se arrepienten, por voluntad de Yahweh, a quien Dios desea y ha llamado pueblo y descendencia de la promesa. Es decir, si ellos se arrepienten y además se dejan o se sujetan al pueblo de Israel, habrá una misericordia. Pero de lo contrario, no lo habrá, porque ya tenían una predestinación que no era agradable, sino abominable con lo que actualmente realizan delante de los ojos del Padre. Ahora sí, 25:5, Bereshit. Y dio a Abraham todo lo que poseía. Hasta acá miren cómo aprendemos, cómo el Padre nos da en cada nombre, cada significado de su descendencia. Tenía una predestinación, pero como siempre el Padre en su misericordia, no fue algo de la voluntad del Padre, ni Yahweh tampoco se le sale nada de las manos. Sin embargo, Abraham, cuando estuvo con esta mujer y obtuvo todos esos hijos, 6, y todos esos nietos, digamos que no había una predestinación buena para ellos, porque el hijo de la promesa era Isaac, que es lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, al final de todo hay una redención, sí, o una misericordia, sí, se vuelven al Mesías y sí dejan todo esa idolatría que han construido a través de magníficos templos, a través de riquezas, petróleo, etcétera, porque eso es lo que ellos se han magnificado y gloriado, no tanto de llevar el nombre del Padre o de Yahweh o Alá, o bueno, siguen muchas deidades, sino si se dejan toda esa idolatría y se sujetan a Israel, obtendrán esa misericordia. Acá a partir del verso 5 vamos a ver cómo Abraham se despojó de todo para dejarlo a su verdadero hijo de esa promesa. Dice, y dio a Abraham todo lo que poseía, o sea, todo, a Isaac. Y eso complementa la conclusión anterior a la que llegábamos, donde Isaac finalmente es heredero y si los demás se sujetan, pues hallarán misericordia. Abraham le dejó todas sus propiedades, o sea, en herencia a Isaac, le dejó todo. Propiedades significa, o herencia significa yejía en el estrón. Y esto significa laborar, trabajo, producir, propiedad, como resultado de la labor o del trabajo. Es decir, que Abraham le entregó todo lo que trabajó durante toda su vida físicamente, le dejó esa herencia a esa promesa que Yahweh le había dado, que no fue en su fuerza ni en su carne, sino que fue porque el Padre se lo otorgó. Pero además también le da esa herencia espiritual, que es la más importante, y esas generaciones que a futuro vendrá Israel, como lo vamos a ver al final de esta mensaje. Entonces vemos cómo Abraham se despojó y le dejó todo lo que poseía. ¿Por qué no se lo dejó a Ismael? Pues porque no era el hijo de la promesa, como actualmente dicen las religiones.
Dice 25:6. Y a los hijos de las concubinas que tuvo Abraham, les dio Abraham presentes, o también en otras versiones encontramos como regalos. Les dio regalos y los mandó estando él aún en vida, del lugar de Isaac su hijo hacia el oriente. Ya aprendíamos en clases que el oriente significa guerra, a la tierra de Kedem. Dice también otra versión, mas a los hijos de las concubinas Abraham les dio dones, también dice otra versión, y les envió lejos de Isaac su hijo, cuando aún vivía, al oriente, a la tierra del oriente. Oriente también, aparte de significar guerra, rencilla, oscuridad, contienda, recuerdan los hijos y nietos, los significados, aquí los vemos. Entonces los envió a Isaac lejos de todo eso, como el Padre está haciendo también con nosotros, con todo lo que se viene. Entonces nos envía lejos, o envió lejos a todas esas personas para apartarnos de esa maldad que había sobre ellos. El libro de Yazar dice, y ellos se fueron de su hijo Isaac para plantar su hogar donde quiera que encontraran lugar. O sea, Abraham les dijo como, váyanse donde sea que encuentren lugar, pero lejos del hijo de la promesa. Dice el libro de Yazar, capítulo 7. Y todos ellos fueron a la mañana en el este, y ellos edificaron 6 ciudades. O sea, toda esa descendencia que acabamos de mencionar, edificaron 6 ciudades que actualmente las más importantes están en Arabia Saudita y quedan en La Meca, Riyadh, Taif, Rijal Alma, Damán y Bishá, y en las que viven hasta ese día. Pero los hijos de Sheba y de Dan y los hijos de Yoxán con sus hijos no vivieron por sus hermanos en sus ciudades, con sus hermanos en sus ciudades, y ellos viajaron y acamparon en los campos y desiertos hasta este día. Y los hijos de Midian, hijo de Abraham, fueron al este de la tierra de Cush, y allí encontraron un valle en el país del este, y ellos viven en él, esto es la tierra de Midian, hasta este día. Esto queda actualmente en una zona montañosa en la región de Hiyaz, en Arabia Saudita, que se extiende desde la costa del Mar Rojo y del Golfo de Acaba hasta llegar a la frontera jordana. Y dice el 10, y Midian vivió en la ciudad que él edificó, él y sus 5 hijos y todo lo perteneciente a él. El territorio de Cush, veíamos que eso queda en el norte de África, en la región que actualmente corresponde a Sudán, la región más grande que posteriormente sería referida como Nubia, y fue habitada en el 8000 antes del Mashiach. Según la historia, lo que se relata y lo que encontrábamos era que de esa sociedad nubia hay 3 tribus principales. Una son los árabes, o sea, en la actualidad, los al-Kunuz, tesoros, y los Fadijá. Los árabes viven en el centro de la región y hablan árabe, que son los descendientes de los que emigraron a esta tierra. La tribu Fadijá habla la antigua lengua nubia y vive en la región sur. Tiene una lengua propia, el Fadijá, que se habla pero no se escribe. Y la otra tribu es la tribu Kunuz, que vive en la región norte y habla la lengua kenisia, además de la matuk. ¿Por qué saber todo esto? ¿Por qué como pueblo de Israel debemos saber todo esto? Porque a las naciones de la tierra o en los territorios donde el Padre nos va a enviar, o si el Padre permite que en su misericordia ellos salgan exiliados y usted o yo tengamos que darle el mensaje, debemos saber cómo se les va a predicar y el contexto histórico y geográfico en lo que ellos están para poderlos sacar de esa venda o de esa mentira en lo que el mismo sistema los llevó. Entonces, cuando seamos enviados a predicar a la mezcla entre Ismael y Esaú, del Mesías acerca de su redención, debemos saber todo este contexto histórico que nos habla Bereshit 25. 25:7 dice Bereshit, y estos son los días que vivió Abraham, 175 años. Y aquí el Padre nos regalaba una revelación muy bonita, y es que el 175 años, ¿verdad? Entonces dice que el 100 es la letra Kuf, que significa sol en oriente, ojo de una aguja, mono, kadushá, omnipresencia, redención. Y también significa, aparte de la letra kedushá, también significa santidad, que es lo mismo, o purificación hasta obtener una redención. Purificación hasta obtener una redención significa la letra 100, Kuf.
Y entonces Abraham, que fue un hombre que inicialmente no, pero posterior a su llamado fue un hombre que vivió en Kedushá, estudió y cumplió los misbot, las leyes noaicas que le habían enseñado, y también, aparte de que cumplió lo que él alcanzó a conocer, esta letra 100, este número 100, se liga de manera directa con la autoridad que lleva poder. Es decir, Abraham cumplió con lo que se le había entregado, esas leyes orales que por ahora permanecían, y cuando él murió, él fue demandado, tomó esa autoridad, o sea, ganó esa autoridad, es lo que nos enseña el número 100, y él murió a los 175. Entonces vivió en Kedushá, caminó con el Padre, cumplió los mandatos que él tenía a su disposición, y todo esto le hizo ganar una autoridad. El 70, que significa, para completar el número de su muerte, 70 es la letra Ayin, que significa ojo, visión, ver. La visión que el Padre le prometió a futuro, que está en Bereshit 12, a Abraham, y él lo pudo ver por medio del discernimiento, porque Abraham vemos que también discernía, y a futuro, sea por la sierva Agar o por Sétura, ella pues tuvo o hizo desviar a Abraham de ese propósito al tener toda esa descendencia, pero digamos que Abraham tuvo el discernimiento para ver a futuro lo que ellos iban a hacer y la opresión que iba a hacer sobre su pueblo, después de la visión que también le permitió el Padre, que enseñaba a nuestro amado Juan en la mañana. Entonces tuvo el discernimiento y además pudo ver en cada nombre de su descendencia lo que a futuro serían, y que Israel se debía mantener firme en medio de toda prueba con sus hermanos y parientes que habían descendido de él mismo. Entonces también significa ojo, entonces vemos que ojo, ver, visión. Abraham vio y discernió lo que a futuro sería. Y también esa letra significa comprensión. Abraham comprendió el plan del Padre y caminó con él a lo largo de sus días después de que fue llamado. Y el 5, para completar la edad de su muerte, que es la letra Hei, vemos que Abraham, lo que se nos ha enseñado es que con la letra Hei fue esa purificación que vino por gracia a él y a su esposa Sara. Y fue introducida la simiente de vida en ese 5:75. Fue introducida la simiente de vida y en su nombre tuvo el carácter para embellecerla, la misma letra Hei, al nombre de ellos dos. Y bendecido su vientre, florecerá y dará fruto y vida. También significa la letra Hei sobre Abraham. O sea que había un cumplimiento. Hasta que él murió, había un cumplimiento ya de esa promesa. Es decir, ya había salido Isaac de él. Y bendecido su vientre, florecerá y dará fruto y vida. Y esto es profético para los vientres de esta casa pronto. Y esta era la parte que el Padre más ministraba para este día, porque en este día Él quiere que se hable acerca de su generación y acerca de la libertad que ha habido en los vientres de esta casa y acerca de la libertad que viene a futuro en los vientres de aquellos jóvenes que aún no se han casado, de aquellos niños que se están guardando arriba aprendiendo Torah y nosotros como papás aplicándola, porque el Padre ha dicho que así como la letra Hei, bendecido su vientre y florecerá y dará fruto, así hará con los vientres de esta casa. Y es profético de esta casa pronto. Lo veremos nuestros ojos, antes de que nuestros ojos se cierren, lo veremos. Entonces, hasta aquí bien hermoso. 175, que es la edad de la muerte de Abraham, tiene un significado que es todo lo que Abraham hizo y estableció, lo que discernió, lo que vio y la purificación que hubo en él para un cumplimiento de una promesa y un vientre fructificado que inicialmente era estéril. Y también significa, el 175, si lo desglosamos, dice 1 más 7 más 5 es 13. 13 es 10 más 3. Eso nos da la letra Yod. 10 es la letra Yod. Y la letra Yod es la letra más pequeña, punto de origen o germen plantado que va a crecer. Es una semilla del Padre. Y nuevamente el Padre recuerda a través de esto cómo su semilla va a crecer. Y en Abraham, cómo se cimentó esa semilla que a futuro íbamos a ser el pueblo de Israel. Y en esta casa, cómo se dará en los siervos.
Gimel, que es 10 más 13, decíamos, letra Yod y 3 Gimel. Gimel significa paz y guerra. Quiere decir que de allí, de todo esto, y como lo vamos a ver al finalizar, saldrían dos naciones de él, que es Ismael e Isaac, o las confederaciones árabes por un lado y el pueblo de Israel. Redención y liberación. Letra de viaje también es la letra Gimel, camello, que significa salir de casa y viajar. Lech Lejá, como nos enseñaban acá en nuestra casa, como cuando el padre lo llamó a Abraham. También esa salir de casa y viajar versus la riqueza de Oriente, lo que representaba en la línea de Ismael. Entonces, Abraham en el tiempo de su muerte había sido llamado a Lech Lejá, a dejar su casa y su parentela, a morir a todo por Yahweh, así como se ha visto en esta casa con los siervos, a morir a todo por Yahweh. Había heredado una promesa de ser semilla, simiente para Israel a futuro, esclavizada y oprimida aún por sus mismos familiares, y al final libertada y redimida, y finalmente que había sido escogido por el rey Yahweh para que diera origen y diera a dos naciones, una de guerra, que es la generación de Setura con Ismael, de los de la no promesa, y otra de Shalom, los de la promesa por medio de Isaac y la redención por medio de Yeshua a futuro. La completitud de una promesa dada en la edad de la muerte es lo que nos enseña el Padre en este apartado. Dice el 25:8 en Bereshit: y expiró Abraham y murió en buena vejez, anciano y saciado de días, que es la promesa sobre esta casa para los siervos. Expiró y murió en buena vejez, que es lo que estamos haciendo, por eso como casa, ahorita y cuando nos vayamos, no debemos olvidar los buenos hábitos de alimentación, de actividad física, de chequeos constantes, porque queremos y que se nos ha enseñado tener la buena vejez. Pero si aprendemos y crecemos en el Rúa y nos descuidamos en descuidar nuestro templo, pues ninguna buena vejez vamos a tener, porque finalmente vamos a ser todos enfermos, todos vamos a ser dependientes de otros, ¿sí? Entonces vamos a ser carga para las nuevas generaciones y no ayuda. Ni predicar vamos a poder porque somos dependientes de una máquina de oxígeno. Entonces, ¿queremos eso, pueblo? No. Entonces ya es hora, ya es tiempo de dejar los dulces en exceso, las gaseosas, incluso en fiestas. Hay tiempos de celebración, sí, estamos gozosos y sí, pero si nos ponemos a mirar, casi siempre en todas las celebraciones, en todo lo que estamos realizando, están inmersos la cantidad de azúcares y en exceso. Y el nuevo orden mundial lo que quiere es acabar también no solamente lo espiritual ni nuestra descendencia, sino acabarnos por medio de alimentos tóxicos, mosquitos, etcétera, guerras biológicas. Y si no nos determinamos en este momento, pues simplemente no vamos a heredar las promesas que el Padre ha hablado para esta casa. Se tenía que decir y se dijo. Sí, es cierto. Para el futuro es lo que el Padre ha hablado, cuidarnos. Bueno, entonces, dice que expiró Abraham y murió en buena vejez, anciano y saciado de días, que es nuestro anhelo, y fue reunido con su pueblo, sus antepasados. Dice la Kitbeh HaKodesh que Abraham exhaló su último suspiro, y esto lo aprendíamos que es como salió su alma o expiró su último suspiro. En Bereshit 23 nos enseña algo de acuerdo al libro de Yashar. Dice que cuando Sara muere, ¿cómo muere Sara? Al bajar del monte, Sara muere, ya que Hasatán le miente acerca de que Abraham había sacrificado a su hijo con un cuchillo. O sea, Hasatán le habló a Sara, dice el libro de Yashar, y le dijo: tu esposo está sacrificando a tu hijo en el monte. Entonces ella se fue y súper angustiada vio, estaba muy angustiada por eso, y ella se fue a Hebrón en busca del cuerpo de su hijo y de Abraham sin éxito, entonces no los encontraba. Y luego Hasatán se le presenta y le dice: te mentí, Isaac no murió. Entonces, el mismo sobresalto, dice acá en este libro histórico, su alma salió de su cuerpo al experimentar tal sobresalto de alegría. O sea, Hasatán primero le mintió y le dijo:
tu hijo está muerto, tu esposo lo mató. Ella se fue a buscar el cuerpo y cuando llegó, Hasatán vuelve y le dice, no, tu hijo no está muerto. Entonces, ese sobresalto dice que su alma salió inmediatamente. Entonces dice Salmo 146, esto como para entender el proceso de cuando el alma sale de nuestro cuerpo. Salmo 146, 4, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y en Primera de Reyes 17, del 21 al 23, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo, Yahweh mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive, o sea que su alma había vuelto a él. Pruebas de salida del alma del cuerpo bíblicamente. Entonces dice que murió a una edad bien avanzada, vieja y contenta, feliz como el Padre nos llama a hacerlo en sus promesas, ¿verdad? Con la buena vejez como hablamos. Y se unió a sus parientes. Dice 25:9, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos. Sus hijos significa, o sus descendientes, sus hijos, su generación, eso significa sus hijos. La versión Torah viviente dice que Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpelá. En la cueva de Macpela, que está localizada actualmente en Hebrón, un campo cerca de Hebrón, Abraham adquirió de Efrón para poder utilizar esa cueva que estaba allí como sitio de sepultura para todas sus generaciones de allí en adelante, como lo vemos en Bereshit 23, del 19 al 20. Abraham, Isaac y Rebeca y Lea y Jacob también fueron sepultados allá, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar. Aquí en clase de Torah investigábamos acerca de Torah y sabemos qué significa, porque el judaísmo actual plantea en uno de sus libros de hombres, de sus mandatos de hombres, dice que el Zohar es uno de esos libros más importantes de los que ellos se guían. Y yendo al origen de la palabra Zohar, significa blanco, brillo, iluminación, rojizo. Y por eso vemos que Yeshua, haciendo una referencia en el futuro, cuando él vino, habían sepulcros blanqueados, ¿sí? Había una dominancia edomita en ese momento. Entonces vemos también cómo se había tergiversado toda la Torah que el Padre había escrito para el tiempo del Mesías. Era lo que aprendíamos en clase. Entonces Zohar fue un eteo o un hitita, y a este pueblo se le consideraba descendientes de Het. Contaron con un papel muy importante dentro de la Torá porque siempre permanecieron buenas relaciones con los israelitas. Porque decía que, aunque no se sabe mucho de ellos, pero sí decían que tenían fe en el Padre que Abraham les había mostrado. Entonces dice que el eteo que está enfrente de Manre, como está en Bereshit 49:31. Allí sepultaron a Abraham y Sara su mujer. También hay un apartado acá donde dice que Ismael y Madián eran medio hermanos y se cruzaron genéticamente para conservar la herencia sanguínea de su padre Abraham. Y nacen los 12 príncipes y los 6 hijos con Sétura, y todos se unen formando las confederaciones árabes, distribuidas hoy en día cerca del monte Sinaí en Arabia Saudita, como una anotación para entender los cruces que ellos hicieron. 25:10. En el campo de Abraham compró de los hijos de Het y fue sepultado Abraham, Sara, su mujer. 11. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Yahweh bendijo a Isaac. Entonces, aquí en este Bereshit 25:11, para los amados que se quieran volver al Padre y que han estado toda la vida en esta mentira, aquí se cae el discurso del Islam. Entonces dice 25:11, y sucedió que después de la muerte de Abraham, Yahweh bendijo a Isaac, o sea, el hijo de la promesa. Incluso ellos han modificado sus textos donde dicen, cambian eso y dicen Dios bendijo a Ismael. Y también cambian la versión y dicen que Yahweh en realidad le habló a Abraham, y Abraham subió fue con Ismael y no con Isaac. Hasta ese punto llegó la
versión de la escritura, de lo que el Padre en verdad había establecido, para que tengamos nosotros las bases para enseñarles a ellos con amor y no con jactancia. Entonces dice que, y su hijo, y habitó Isaac junto a Ber Lahai Roi. Se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi, pues Agar le dijo a Yahweh, tú eres un Yahweh de la vista, que eso está en Bereshit 16, 7 al 14. Y sucedió después de muerto Abraham, que Yahweh bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo, también significa viviente que me ve. La nueva traducción viviente dice que si la traduce Ber Lahai Roi en el Negev, agrega en el Negev, que como hemos aprendido es un sitio conocido por su aridez y está ubicado entre Cades y Beret, es decir, en el día de hoy, sur de Palestina. Entonces, un apartado del libro de Yazar después de la muerte de Abraham dice, y cuando los habitantes de Canaán oyeron que Abraham estaba muerto, ellos todos vinieron con sus reyes y príncipes y todos sus hombres para sepultar a Abraham, y todos los habitantes de la tierra de Aram, y todas las familias de la casa de Abraham, y todos los príncipes grandiosos y los hijos de Abraham por las concubinas. Todos vinieron cuando oyeron de la muerte de Abraham, y ellos correspondieron a la bondad de Abraham y confortaron a Isaac su hijo. No dice a Ismael, dice confortaron a Isaac su hijo, o sea, reconociendo la promesa y la heredad que había sobre Isaac. Y ellos sepultaron a Abraham en la cueva que él había comprado. Y como aprendíamos también en clase, ¿por qué no dice en ese verso, y sepultó todos los 6 hijos que tuvo con Cetura? No, dice Ismael y dice Isaac, que eran los dos, esa rencilla que se iba a ver a futuro, que era la descendencia de esas dos naciones. Y ellos sepultaron a Abraham en la cueva que había comprado el Efrón el Eteo, y sus hijos para posesión del lugar de sepultura. Y todos los habitantes de Canaán y todos aquellos que habían conocido a Abraham lloraron por Abraham un año entero. Hombres y mujeres hicieron luto por él. En la cultura hebrea, y actualmente de hecho los judíos lo hacen, vemos que en el duelo, por eso dice que un año entero tal vez, el duelo llevan como un periodo de tiempo, que es un año haciendo duelo, depende lo representativo que haya sido esa persona en el momento de su muerte. Entonces dice que se reúnen en las sinagogas o en el lugar donde se reunían y hacen oraciones por el fallecido, no muy lejos del catolicismo, ¿no? Salvo si es fallecido, o que hacen la misa al año y demás. Salvo si es fallecido, es el padre o es la madre, en cuyo caso se extiende a una tercera etapa. Pero en total ellos guardan un año completo de luto, motivan con alabanzas al soberano del mundo, dice el texto, y recitan una oración. Dice por qué lo alababan tanto. Dice que todos los niños pequeños en el funeral de Abraham estaban allí, todos los habitantes de la tierra lloraron a causa de Abraham, porque Abraham había sido bueno con todos ellos y porque él había sido recto con Elohim y con los hombres. Y no se levantó, dice el libro de Yazar, un hombre desde su juventud, y es cuando el padre lo llamó, sabemos, después de los 70 años, ¿no? Pero que desde su juventud, y vemos, de acuerdo también a lo que aprendíamos con el More esta mañana, vemos como el Padre Eterno, desde que Abraham nació, hubo una inscripción en el cielo donde se iba a decir quién iba a ser él a futuro para las naciones. Iba a ser una persecución para los reyes de ese entonces, o sea, una amenaza contra el trono de ese entonces. Y vemos cómo desde sus 3 años fue instruido por Yahweh en la cueva, en los 10 años que duró allí escondidito. Entonces por eso refiere acá el libro de Yazar que desde su juventud, o sea, un mensaje de servicio también para los jóvenes, aunque fue llamado, sabemos, después de los 70, y desde ahí fue que él caminó con el Padre, como nos enseñaba nuestro Roe, pero desde su juventud él había servido a Yahweh, había hecho lo que había conocido hasta ese momento, esas leyes orales que le habían transmitido sus parientes, y había caminado por todas sus sendas, es decir, las leyes noaicas de ese entonces, durante su vida, hasta el día de su muerte.
Y Yahweh estaba con él y lo liberó del consejo de Nimrod y de su gente. Y cuando él hizo la guerra con los 4 reyes de Elam, él los conquistó también. Y él trajo a todos los hijos de la tierra, o sea, los que Abraham donde conocía, era un misionero, un evangelista en ese entonces, donde él conocía, llevaba y hablaba de ese Yahweh al cual él servía y por qué esos dioses de madera como los que tenía su padre no habían de servir, ni la luna, ni el sol, ni nada de lo que veían a su alrededor. Y él trajo todos los hijos de la tierra al servicio de Elohim, o sea, profético con Efraín, el pueblo de Israel, llevando esa besorá mientras el Padre lo permita. Y él les enseñó los caminos de Yahweh y los causó conocer a Yahweh. O sea, que es el legado que en esta casa los siervos nos han entregado. El legado de ellos ha sido conocer a Yahweh, tener una intimidad con el Ruach HaKodesh y enseñarnos a nosotros a conocer a Yahweh, a tener una intimidad con el Ruach HaKodesh, a no pecar y a seguir y caminar hasta que nuestros ojos se cierren en el caminar con Yahweh. Ese ha sido el legado y es precioso porque fue lo que hizo Abraham. Papá y mamá y siervos a instruir a hijos en las sendas de Yahweh también, así como se nos ha enseñado, en la senda antigua, para que caminen por ella y no se desvíen. Dice, y él formó una arboleda y plantó una viña. Y aquí vamos a ver también algo bien profético, bien hermoso. Y él formó una arboleda y plantó una viña. En ella, Yahweh plantó una viña. Y lo veíamos en lo que enseñábamos la vez anterior, como esa vid es Yeshua futuro, ¿no? Futuro sin salirnos del contexto. Él formó una arboleda y plantó una viña. En ella, Yahweh plantó una viña. Y siempre tenía preparado en su tienda carne y bebida, que vemos el Pesach, ¿verdad? El primer Pesach, cómo sucedió y cómo eso a futuro era la representación del Mashiach. Para aquellos que pasaran por su tierra, que ellos se satisfacieran en su casa. Hacia la obra misionera siempre había provisión, porque el tiempo que el Padre permita aparejar, llevar la besorá, siempre va a haber provisión. Y los que serán enviados, temeroso de Yahweh y para Yahweh, y todo el que pase por nuestra casa, comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, será instruido con la verdad, porque ese ha sido nuestro legado, la verdad de las Escrituras revelada por medio de los atributos del Ruach, la verdad del Maestro, la revelación de su redención para obedecer los mandamientos como Él lo hizo. Dice el 38 de Yazar, y Yahweh el Elohim liberó la tierra completa por causa de Abraham. Dice como si Abraham en ese momento hubiese traído una redención, pero esto no lo refiere en el momento de Abraham, sino a futuro. Porque dice, Yahweh el Elohim liberó la tierra completa por causa de Abraham. O sea, Yahweh a través de Yeshua, en realidad a futuro, redimió al pueblo de Israel con este linaje de Abraham. Y fue después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a Isaac su hijo. Mire, y fue después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo. Ya había una promesa sobre él, pero después de la muerte fue que Yahweh bendijo a Isaac. Después de la muerte, según Filipenses 2:9, Mateo 28:18, fue coronado y fue heredero cuando él soportó, libró al pueblo de Israel. Fue coronado después de la muerte, o sea, fue en realidad la bendición del Maestro. Es precioso cómo nos muestra ese panorama futuro de lo que sería o lo que haría el Maestro. Y Yahweh estaba con Isaac desde ese momento, o sea, siempre lo tenía allí, pero a partir de la bendición, Yahweh estaba con Isaac, como él había estado con su padre Abraham, porque Isaac guardó los mandamientos de Yahweh en ese entonces. El padre, diríamos, las leyes también que conocía Abraham, se las transmitió a su hijo, guardó los mandamientos de Yahweh, o sea que las generaciones que de esta casa consagrada salgan, también lo guardarán, así como sus padres. Y guardó los mandamientos de Yahweh, el Padre y yo somos uno, como en Yeshua que cumplió también sus mandatos, como su padre Abraham le había ordenado, o sea que las generaciones de acá ni temor deberemos, pero sí fortaleza y prepararnos para enseñarles la instrucción correcta y no ser papás de doble ánimo, sino ser papás que en verdad vivan la Torah, que así como se nos ha enseñado, para poder que ellos lo que se les implante desde ahora, ellos no se van a apartar
del Padre y van a cumplir estos mandatos así como lo hemos aprendido en esta casa. Como su padre Abraham le había ordenado, él no se volvió ni a la derecha ni a la izquierda del sendero correcto, cual su padre le había ordenado él, así como hizo el maestro también. O sea, una sombra profética en este texto que encontramos acá, para futuro, para el pueblo de Israel también. Dice 25:12, y estas son las generaciones de Ismael. Dice que Ismael significa Dios oirá. Es el nombre del hijo mayor de Abraham, mayor en, digamos, biológicamente, y también significa, proviene del verbo shaman, que significa oír, escuchar, a los que Dios ha oído también. Hijo de Abraham, que parió a Agar, la egipcia, sierva de Sara, para Abraham. 25:13, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus generaciones. El primogénito de Ismael se llama Nebaiot. Nebaiot significa en el Strong fructificación. Y es el primogénito de los 12 hijos de Ismael y fundador de una de las tribus árabes más importantes. Sus descendientes fueron fundadores de una tribu en Arabia que se dedicó a la crianza de carneros. Y dice en Isaías 67 que su hermana Mahalat, la hermana de Nebaiot, posiblemente Basemat, se casó con su primo Esaú. Entonces aquí vemos cómo empezaron esas relaciones para, según ellos, no perder la continuidad de esa heredad que Abraham les había dejado físicamente, o sea, sanguíneamente. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, dice Bereshit 36, 2, 3. No se indica que los descendientes de Nebaiot vivieran en ningún lugar determinado, por lo que es probable que fueran nómadas como muchos de ellos lo eran, que se desplazaban con sus rebaños de carneros y demás rebaños como lo hacían también los beduinos. Los rebaños de Kedar de Nebaiot. El otro hijo también significa Kedar, es Kedar. Kedar significa moreno, de la piel o de la tienda u oscuro, o beduino también significa. Como hijo de Ismael, Kedar se convirtió en el progenitor de un grupo de personas conocidas como sedaritas, que eran tribus nómadas también que vivían en la península arábiga. Los sedaritas eran famosos por su habilidad con el tiro y el arco y la cría de animales, en particular la cría y el comercio de ovejas, cabras y camellos. Nuevamente aparecen en varios pasajes proféticos por ejemplo, en Isaías 21 del 13 al 17 lo encontramos, y donde el Padre entrega un mensaje a futuro de Cedar, de esa población. Dice: la carga contra Arabia, en el bosque de Arabia os alojaréis, ustedes acompañáis itinerantes de Dedanitas, habitantes de la tierra de Tema. Estoy leyendo Isaías 21 del 13 al 17. Por su pan, habitantes de la tierra de Tema, llevad agua al sediento. Con su pan salieron al encuentro del que huía, porque huyeron de las espadas, de la espada desenvainada, del arco tenso y de las angustias de la guerra. Porque así me ha dicho el Adón: dentro de un año, como el año de un jornalero, toda la gloria de Cedar se desvanecerá, y el resto del número de los arqueros, los valientes del pueblo de Cedar, será disminuido, porque Yahweh Israel lo ha dicho. Esta profecía predice la caída de Cedar y la disminución de esos arqueros de ese entonces. Otro de los hijos de Ismael es Abdeel, que significa en el sentido de castigo o disciplinado de Yahweh. Fragante, Mipsam. Dice una anotación del libro de Yazar: y Ismael tomó una esposa de la tierra de Misraim, y su nombre era Ribá, que significa margen y orilla del mar o río. Lo mismo es Meribá. Meribá significa lucha, rencilla, disputa, querella, queja. Uno de los dos nombres dados por Moisés a un lugar cerca de Oreb, pero en este entonces nos vamos a detener en la esposa primera que tuvo, la primera y la segunda esposa que tuvo Ismael,
se llamaba Ribá. Y Ribá dio a luz a Ismael, a Nebayot, a Kedar, a Abel, Mitsam y su hermana Basemet, que fue la que se casó con Edom, con Esaú. Y Ismael echó a su esposa Ribá, y ella salió de él y regresó a Misrayim. O sea que Ismael a la primera esposa la echó y regresó a Misrayim, a la casa de su padre, y ella vivió allí porque ella había sido muy mala a la vista de Ismael cuando Abraham lo visitó. Y después Ismael tomó una esposa de la tierra de Canaán, y su nombre era Malhut, parecido a Malhú. Dominio significa ese nombre de ella, dominio. Ella sería la que dominaría el resto de su descendencia. La traducción, el significado de Malhú, de reino, hace referencia al reinado monárquico, el imperio que iba a levantar por medio de esta segunda esposa de los hijos de Ismael, para que tuvieran sus 12 príncipes. La jerarquía o ese imperio que sus hijos desarrollarían en el mundo. Otro de los hijos ella dio a luz para él Nishma. Nishma significa informe, y Adumá, que significa silencio, Masá, que significa carga, que es el séptimo de los 12 príncipes de Ismael. Además, Hadab, Tema, Yetur, que significa encerrado, Nafish, refrescado, Ketma, procedencia. Fueron 13 los hijos de Ismael, fueron 12 hombres y una mujer como Jacob. Entonces, ¿qué había en cada uno de esos hijos o de esa descendencia? Vemos primero fructificación, oscuro de piel, castigo y disciplinado de Yahweh, fragante. La esposa, que había en ella, la primera, esposa de lucha, rencilla, disputa. En la segunda esposa, dominio, o ese imperio que ella representaba, que era lo que iban a hacer ellos a futuro en las naciones. Y de esos hijos se obtienen, que significa informe, silencio, carga, encerrado, refrescado, precedencia. Ismael, ¿qué podemos obtener de esta descendencia de Ismael? Dice que Ismael inicialmente se fructificó y sus hijos llevaron marca de castigo por Yahweh por oposición contra la descendencia de Isaac. Fueron de tez oscura, sobre todo los de la primera esposa. Eso es lo que significa con los estrón de cada nombre. Sobre todo los de la primera esposa. Y la segunda esposa fueron un informe de silencio, una carga pesada, un yugo, y se mantuvieron encerrados. Sin embargo, al final ellos tendrían más importancia, la segunda esposa, que sus primeros hermanos, y heredarían con los demás redención, lo mismo que los hijos de Abraham, si permiten que Israel ensille sus rebaños para ser refrescados en el agua de vida. 25:16. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres. En sus villas y en sus palacios 12 príncipes según sus naciones. Entonces vemos que los ismaelitas, que eran los que acabamos de ver anteriormente, los ismaelitas lideraron las caravanas que traían los productos de Arabia a Egipto y Mesopotamia. Con el tiempo su nombre llegó a ser casi sinónimo de pueblos del desierto. El Islam, el nacimiento de esta religión que ellos profesan, de que la promesa, como les mencionaba hace un momento, era sobre Ismael y no sobre Isaac. Con el tiempo todos fueron llamados ismaelitas, todos ellos, y árabes después. Todos se proclaman descendientes de Ismael. En sus oraciones que hacen ellos, de acuerdo al Islam, 5 veces al día, y los musulmanes incluyen en sus plegarias a Abraham y a la familia de Abraham, tal, como a Mohammad y a la familia de Mohammad. Dice que le bastaron 62 años para entender un poco de esta religión, porque ellos desviaron todo el propósito. Dice que le bastaron 62 años a Mahoma para barrer todo el politeísmo que había en ese momento hasta colocar una única religión en el pueblo árabe y establecer una unidad espiritual perdurable. ¿Cuál es el pensamiento religioso del Islam? Algunos intérpretes dicen que se denominaron las 12 tribus de Ismael como los antepasados originarios de los árabes, pero pasó mucho tiempo hasta que los musulmanes también comulgaran con esta creencia, junto con las interpretaciones nuevas sobre las apariciones de Ismael en el Corán.
En el Corán, Abraham lleva a Ismael y Agar a la Meca, que es la ciudad sagrada de ellos, y no los abandonó en el desierto, o sea, los abandonó, pero les estableció allí una ciudad que es actualmente la Meca, y es donde el profeta Muhammad dice que el profeta Muhammad era uno de los descendientes de los hijos de Ismael. Entonces, ¿cuál es el conflicto que nosotros como pueblo de Israel debemos saber en este entonces? ¿Cuál es el nacimiento del conflicto árabe e israelí? Esto surge por una división que se realizó en 1947, donde se generó una disputa por la posición y control del territorio israelí. Y lo que querían hacer era vivir en paz como estados árabes, musulmanos, palestinos, pero esto se les salió prácticamente de control. El 29 de noviembre de 1947, lo que sucedió fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región palestina, que se encontraba en esos momentos. Entonces, el plan de la ONU era dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe palestino, con un área que incluía Jerusalén y Belén, bajo el control internacional, pero esto fue rechazado por el gobierno británico y desencadenó una guerra civil en el territorio del mandato de Palestina. Por eso se dice que ya ellos venían en conflicto desde antes, desde Abraham. Miramos cómo surgió todo, que fue como en esta caminata lo que pudimos aprender, pero todo se desarrolló con esta guerra civil que hubo posterior a esta división que hizo la ONU en estos territorios, en los cuales los árabes, ni los judíos, ni en Palestina estuvieron de acuerdo con esa división que se hizo. Se dice que actualmente, para que nosotros tengamos una idea, un panorama de qué porcentaje ocupan estas religiones, dice que es los judíos, se calcula que en Israel los judíos son 74.3, los musulmanes 17.8, cristianos 1.9, drusos 1.6 y otros corresponden al 4.4. El árabe es aquel que conserva las tradiciones, los ancestros y el idioma. El musulmán es el que practica la religión islámica. Los judíos practican la Torá y los musulmanes el Corán. No todas las personas que habitan en los países árabes son musulmanes, pero la creencia es importante porque de allí nacen las diferencias. Entonces, aquí había algo de lo que nuestro ROE nos ha enseñado mucho, y es a diferenciar, que debemos tener en este tiempo, diferenciar esas tribus o esos grupos terroristas árabes que en este momento se encuentran por allí. Sé que son los sunitas, chiitas y kurdos. De acuerdo con las tradiciones sunitas, Mahoma no designó claramente un sucesor. A la comunidad musulmana actuó de acuerdo con su suna, eligiendo a un suegro. O sea, todo se basa en un conflicto que para uno diría, bueno, eso no tiene sentido, pero todo nace desde allí, esa división. Entonces, los sunitas designaron un suegro como sucesor y para ser primer califa. En contraste, el chiismo sostiene que Mahoma anunció a su yerno y primo Ali bin como su sucesor, particularmente durante un sermón. Y esa es la diferencia entre lo que ellos plantean, que Mahoma, unos dicen que Mahoma diseñó o designó claramente el suegro para que fuera el sucesor, y el otro dice que fue un primo, un yerno. Ya, de allí nace toda la división para estos grupos subversivos que actualmente están allí en ese territorio. Los descendientes de Ismael son entonces el pueblo árabe, descendientes de la servidora egipcia de Abraham, según Bereshit 16, del 1 al 6, como lo encontrábamos y lo leíamos. Y los descendientes del pueblo de Isaac es el pueblo de Israel, y que la tierra prometida también es la causa de ese conflicto. Por tanto, a futuro, lo que entendíamos con todo esto, letra menuda, grande, es que
a futuro, en esos lugares de refugio, en esa tierra prometida terrestre, siempre va a haber esa oposición y cualquier cosa que nosotros vayamos a decir, incluso todo esto que se graba en redes, pues va a ser censurado y va a generar conflictos en cualquiera, o sea, Hasatán también va a aparejar para que seamos oposición a donde lleguemos y lo que digamos sea oposición, pero el Padre dentro de todo nos va a guardar en ese momento. Es como la extracción espiritual de este conflicto que está allá por los árabes, musulmanes y lo que veíamos. Por ejemplo, ellos al mostrar todo su poderío, todo su imperio, lo mostrábamos o lo veíamos muy bien en el Mundial de Qatar. Los mundiales mellizos de Rusia y Qatar, designados a fuerza de enormes coimas en el mismo día por la FIFA, y todos los otros corruptos titulares confederaciones del planeta estaban atravesados por la reprensión de los regímenes que gobiernan en esos países, y los de Vladimir Putin y los emires de la tribu Al-Thani tuvieron y tienen el mismo propósito: tratar de lavar la cara por las atrocidades que cometen con sus conciudadanos. Entonces era ese Mundial de Qatar, lo que vimos fue un apoyo completo al terrorismo que se movía en esas áreas o que se mueve. Y aquí vemos como cumplimiento de Bereshit 16 de la descendencia de Ismael, que el Padre como plantea de que sería Ismael en las naciones, y el conflicto actual cumplido también, y la opresión hacia el pueblo de Israel. Dice 25:17. Y estos son los años de vida de Ismael, 137 años. También planteamos 100, es la letra Kuf, que significa autoridad que lleva al poder en este sentido. Autoridad que lleva al poder, ahí sobre los años de muerte de Ismael. 30, que es vara o aguijón, o sea que Ismael siempre sería el legado que hay sobre él, siempre iba a ser de rencilla, de disputa, de división, y también sería ese aguijón hasta el retorno del Mesías para el pueblo de Israel, hasta que lo reconozca y haya una restauración para ellos. Sayin, que es la letra 7, significa arado, arma, espada o corte. Y esta letra dice que representa la herramienta de labranza utilizada en la agricultura para el arado. Esta herramienta tiene como un aguijón que sobre el buey permanentemente lo está impulsando para que haga su labor. Entonces, de acuerdo a lo que podemos extraer acá, quiere decir que estos pueblos árabes atacarían por las patas traseras a Efraín. Israel, o sea, y permanentemente atacaría a Israel y a Efraín, serían ese aguijón permanentemente sobre las patas traseras, quiere decir sobre o a traición. Y esto lo veíamos a través de la herramienta del arado de la letra, es decir, en el momento de su muerte, Ismael, o hasta su muerte, dio el legado y quiso oprimir al pueblo, a la descendencia de su hermano Isaac, tocándolo como yugo y con aguijón, y expiró y murió y fue reunido con su pueblo. Dice, Ismael, el hijo de Abraham, murió en aquellos días, en el año 64 de la vida de Jacob. Y todos los días de Ismael fueron 137 y murió. Cuando Isaac oyó que Ismael había muerto, hizo luto por él. Isaac hizo luto igualmente por su hermano. Israel siempre noble. Y Isaac lo lamentó por muchos días. Él lo amaba y estaba procurando con su generación que hiciera, o sea, Ismael no lo amaba, Isaac sí, pero Ismael estaba procurando a futuro un plan de traición para su pueblo que descendería de Isaac. 25:18. Y habitaron sus descendientes desde Havilá hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo en dirección a Asur. Frente a todos sus hermanos habitó Ismael. Dice el libro de Yasac. Las familias de Ismael después de esto se dispersaron. Ismael tomó a sus hijos y toda la propiedad que había acumulado junto con las almas de su casa, o sea, no solamente físicamente, sino sus almas, y todo lo perteneciente a él. Y ellos fueron a plantar su hogar donde quiera que encontraban lugar, y ellos fueron y vivieron en el desierto de Parán, y sus hogares eran de Havilá hasta Sur. Esto está antes de Misrayim, según vienes
a Ashur. Y Ismael y sus hijos vivieron en la tierra y tuvieron hijos nacidos a ellos y fueron fructíferos y ellos aumentaron abundantemente. 25:19. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Engendró significa la palabra toldot, que significa generación, descendencia, historia, memoria crónica. Es decir, que por medio de Isaac, su descendiente legítimo, se llevaría una generación verdadera, una historia que quedaría en memoria del pueblo de Israel para siempre, o sea, crónicamente, conforme a la voluntad y el plan verdadero que el Padre quería hacer. 25:20. Y tenía Isaac 40 años de edad. 40 significa la letra Men, aguas, Torah, fuente de sabiduría, naciones, o sea, justo para iniciar ese proceso de la promesa. Naciones significa el año 40. También son naciones o lenguas. Dice que la men final cerrada que compone esta palabra se usa y representa corriente subterránea, un vientre femenino gestante, como también representa un vientre femenino estéril, o un varón que por su condición no puede dar a luz, como también muerte y también esclavitud. Entonces, la men es el lugar donde se gesta, donde está esa formación, y 40 es el tiempo que perdure esa gestación. Entonces, miren que proféticamente a la edad que aquí muestra lo que vamos a seguir estudiando, se inicia como tal esa promesa. O sea, que cuántos años hay que esperar para ver la promesa de Yahweh. Solo mi Padre Eterno lo sabe. No nosotros, ni la edad, ni lo que diga la ciencia, ni lo que diga nadie. Lo que dice mi Padre se cumple. Cuando tomó para él, entonces tenía Isaac 40, cuando tomó para él por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Dice en Bereshit 24, es cuando Abraham busca a esa esposa para Isaac. En el verso 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Bueno, ahí nos cuenta el relato de cómo fue la búsqueda de esa esposa para su hijo Isaac, mandada por el siervo de Abraham con su siervo. Rebeca significa, lo encontramos en el Strong, significa Rikka, de una raíz que casi no se usa, significa tupir o cerrar. O sea que en ella había un cierre, es decir, se concretaba el pacto de la promesa, su vientre cerrado inicialmente. O sea que cuando ellos se unieron, su vientre estaba cerrado inicialmente. Y esto nos explica o nos enseñaba cómo desde Abraham y Sara había esterilidad, que se refería a los territorios, que allí en ese momento estaba esa tierra estéril. Pero acá con Rebeca también dice que significa cerrar, o sea, vientre cerrado inicialmente cuando ellos se unieron. Alatar, encadenar, también significa con belleza, y se dice en la Torá que era una mujer muy bella. Conexión, cautivante, lazo, nudo, mujer de belleza encantadora, mujer fiel, significa Rebeca. 25-21. Y oró Isaac al Eterno frente a su mujer, que oraba también, porque era estéril. Israel inicialmente, como ya decíamos, y le atendió el Eterno y concibió Rebeca, su mujer. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Oró. Isaac oró al Eterno frente a su mujer, que ella también oraba, y atendió el Eterno y concibió. O sea, las naciones de Efraín, que vendría a futuro, porque dice que inicialmente esa tierra era estéril, pero a futuro esa Efraín se fructificaría, ¿sí? La novia en Israel, y también eso es promesa para nuestra casa en los vientres. Dice el libro de Yazar: y durante el año 59 de la vida de Isaac, hijo de Abraham, Rebeca, su esposa, aún era estéril en aquellos días. Rebeca dijo a Isaac: en verdad yo he oído, mi señor, que tu madre Sara era estéril en aquellos días, hasta que mi amo Abraham, tu padre, oró por ella, y ella fue preñada por él.
Ahora por lo tanto, levántate tú también, ora al Elohim, y él oirá tus oraciones y se recordará de nosotros por sus misericordias. ¿Qué deben hacer los varones de esta casa? Orar y clamar por esas generaciones que el Padre ya dijo que entregará, y también en conjunto los dos. Y Isaac respondió a su esposa Rebeca diciendo: Abraham ya ha orado por mí. O sea, lo que respondió Isaac cuando Rebeca le dijo: mi señor, yo he oído que tu padre Abraham y tu madre Sara era estéril, y Abraham oró al padre para que tú concibieras. ¿Qué le dijo Isaac? Respondió diciendo: Abraham ya ha orado por mí al Elohim para multiplicar su cera. Ahora, por lo tanto, esta esterilidad significa destituida de hijos, privado de descendencia, sin hijo, también para emuná y confiabilidad ante Yahweh. Entonces dice él: por tanto, esta esterilidad debe proceder de ti, la novia. Y Rebeca le dijo a él: pero levántate ahora y tú también ora, que Yahweh puede oír tu oración y me otorgue hijos. Y Isaac escuchó las palabras de su esposa Rebeca, y Isaac y su esposa se levantaron y fueron a la tierra de Moriah, o monte de Morilla, donde fue el sacrificio donde Abraham llevó a Isaac para ese sacrificio que el padre le pidió. Y actualmente eso se llama el monte del templo o explanada de las mezquitas, o sea que es un lugar religioso también sagrado de aproximadamente 15 hectáreas donde el pueblo islam, donde hay una mezquita que se llama Al-Aqsa, la cúpula plateada, el domo de la roca, la cúpula de oro construidas y la cúpula de cadena, todo lo que hay en este tiempo, ¿no? Pero entonces Abraham le dijo, oró al padre por la descendencia para que llegara Isaac. Y lo mismo Rebeca le dice a Isaac que también ore por esa descendencia. Entonces los dos juntos fueron a la tierra de Moriah a orar, a buscar a Yahweh. Y cuando habían llegado a ese lugar, Isaac se paró y oró a Yahweh por causa de su esposa, porque ella era estéril. Y Isaac dijo: oh Yahweh, esta fue la oración que Isaac hizo: oh Yahweh, el Elohim del cielo y de la tierra, cuyas bondades y misericordias llenan la tierra, y quien sacó a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento, y lo trajiste a esta tierra, y le dijiste a él: a tu cera yo daré esta tierra, y tú prometiste y declaraste a él: yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora que tus palabras sean verificadas, las cuales tú sí hablaste a mi padre, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim. Nuestros ojos están hacia ti para darnos cera de hombres, como tú prometiste a nosotros, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim y nuestros ojos están dirigidos hacia ti solamente. Esa fue la oración que Isaac hizo para su generación. Y Yahweh oyó la oración de Isaac, el hijo de Abraham, y Yahweh fue conmovido con él. Es un antropomorfismo del espíritu de Yahweh. Y su esposa Rebeca fue preñada, concibió. ¿Qué significa concebir? Significa sembrar, diseminar, plantar, fructificar, esparcir. También significa nacimiento natural, también significa dar descendiente, añadir o aumentar para continuar haciendo algo. O sea, le dio una perpetuidad en Rebeca para que continuara haciendo algo, como lo hará en este tiempo, en esta casa. ¿Qué quiere el Padre que continúe haciendo cuando esos vientres conciban? Que continúen haciendo su obra, que continúen guardando sus estatutos celosamente, y así lo harán esas generaciones. Alzar también significa bendición, crecer mayor, multiplicar, reanudar, reasumir, reunir, unir, volver, o sea, retornar a la promesa
que Abba le daba a Abraham. Eso fue lo que Isaac le oró al Padre. Recuerda, Padre, la promesa, y Yahweh es Yahweh, y Yahweh se acuerda, y Yahweh por su nombre cumple sus promesas. Entonces, por misericordia, como Rebeca lo decía, entonces retornar a la promesa de Abba, dando a Abraham continuidad y vida a ese vientre en Rebeca y a futuro en nuestra casa. 25-22. Ya entonces Rebeca concibió y dice: y lucharon los hijos en su vientre. Y ella dijo: si es así, ¿por qué deseo yo esto? Dice una versión hebrea. Si es así, ¿por qué deseo yo esto? Y fue a consultar al Eterno. Entonces, también hay que ser muy cuidadosas y cuidadosas cuando ya sucedan esos milagros que vienen para esta casa. Entonces, cuidado cómo nos referimos con lo que va a suceder, con lo que el Padre está haciendo en nuestro vientre. Entonces ella dice: si es así, ¿por qué deseo yo esto? Y fue a consultar al Padre. Dice el libro de Yazar: y en alrededor de 7 meses aproximadamente se dice que ella tenía cuando ella experimentó esto en su vientre, que como mujer primeriza pues uno siente una mosca que se mueve y uno, ¿qué será esto, no? Entonces, alrededor de 7 meses. Y miren lo que sucede alrededor de, o sea, dice: y lucharon los hijos en su vientre, y ella dijo: si es así, ¿por qué deseo yo esto? Tenía 7 meses. ¿Qué pasa en la embriología en el 7º mes? Y fue una revelación muy bonita que el Padre nos daba. Entonces, durante el 7º mes de embarazo se forman los órganos y sistemas del bebé que le ayudarán a sobrevivir fuera del útero. O sea, lo que iban a hacer ellos afuera cuando estuvieran afuera, valga la redundancia. Entonces, la predestinación de lo que ellos iban a hacer a futuro, o sea, estaba completándose en esa formación que les iba a llevar a supervivir o a sobrevivir extraútero. Por ejemplo, los pulmones comienzan a producir una sustancia llamada surfactante pulmonar, que es el que permite la expansión del pulmón y lo que le permite expandirse y contraerse también. Entonces, además, cuando se tienen 7 meses, el pequeño ya pueden abrir los ojitos cuando se tienen 7 meses. Entonces, tengamos en cuenta y vayamos discerniendo lo que el Padre nos quiere enseñar con este periodo que ella vivió. Es decir, en cuanto ellos se vieron, ¿quién llevaba a Rebeca en su vientre? ¿Quién es? Esaú y Jacob. Muy bien. Entonces, en cuanto ellos se vieron, empezó la disputa. Mientras tanto, aunque sabemos que intraútero ellos no tienen una visión, de hecho cuando nacen tampoco ven sombras, pero al ver a su hermano también espiritualmente, empezó la disputa. Mientras tanto, es posible que ellos respondan a cambios de luz y respondan a los destellos, moviéndose, dando patadas. Vieron y empezó la disputa intraútero. En el 7º mes de embarazo también, que abarca la semana 25 a la 28, se inicia el tercer y último trimestre de la gestación, y esto es una revelación muy poderosa. Se inicia el tercer y último trimestre de gestación. Este periodo supone el inicio de la cuenta regresiva hacia el momento del parto, ¿verdad? Sin embargo, el bebé ha adquirido la posición final dentro de poco hacia el parto. O sea, en el 7º mes, el bebé se empieza a acomodar para adquirir la posición del momento del parto, que se define ya acercado a los 9 meses o a las 40 semanas, ya está posicionado, ya se sabe si viene de nalguitas, o sea, podálico, o si viene cefálico, o bueno. Entonces, el bebé no ha adquirido la posición final del parto, pero ya empieza esa acomodación, o sea, empieza a acomodar. Es posible que Jacob haya sido previamente o haya sido predestinado para nacer primero en el vientre de su mamá Rebeca. Es posible. Y en esa disputa, dentro de ese 7º mes, que fue lo que ella experimentó, porque ella decía, ¿qué pasa? Entonces, algo tremendo, ¿qué es lo que pasa? Porque para ella desesperarse hacia tal nivel, o sea, uno bueno, ¿qué pasará? Bueno, ¿qué tendré? Pero para ella acudir, esposo, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué me pasa en este momento? O sea, era porque algo muy fuerte.
Y eso sucede cuando el bebé se acomoda de una manera o gira de una manera muy fuerte. Entonces, es posible, a lo que el padre me llevaba, que la posición de Jacob haya sido previamente para nacer primero en el vientre. Pero Esaú lo rotó en ese día, es posible. Pero Esaú lo rotó en este día, en este mes. Y fue lo que experimentó Rebeca. Y el hecho de que Jacob siempre haya deseado y peleado, eso era lo que él por derecho intraútero sabía que le correspondía a él como primogénito, elegido por Yahweh. Que a la postrer, posútero, debió debatirlo y pelearlo para obtenerlo y ganarlo para convertirse en Israel cuando peleó con el ángel de Yahweh, porque él tuvo que pelear para tener esa bendición con el ángel de Yahweh hasta vencer y ser Israel, este pueblo escogido. En este periodo también se osifican los huesos, es decir, que tal vez también al el mudar, ese choque fuerte o agresivo que tuvieron intraútero de Rebeca, al él mudar, porque en este periodo también se consolida el hueso o se consolida mucho más el cartílago en los bebés intraútero. Entonces, cuando se osifican los huesos en el séptimo mes, es posible que al rotar eso, por eso él, porque desde el séptimo mes, desde el sexto mes y séptimo y en adelante, el bebé ya tiene todo formadito, pero gana espeso. Entonces, es posible que en ese periodo haya también usurpado y por eso él nace grande, robusto, peludo, y Jacob pequeño, hombre de tienda, lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tremendo lo que nuestro rey nos ha enseñado acá. Entonces, y también por eso, a futuro también vemos que Jacob fue descoyunturado, ¿cierto? También, o sea, no sabemos, no lo podemos, no sabemos cómo era, tenemos lo que la Torah nos enseña, pero sí sabemos que uno era fuerte y robusto y el otro no. No dice que el otro haya sido flaco y débil, no, pero sí se asume o podemos interpretar que el otro no era de esa manera, de esa magnitud. Entonces, como también él robó desde el útero o reemplazó, tomó esos minerales también que eran para los dos, los tomó para él. Y bueno, entonces continuando el libro de Yazar dice: después los niños forcejearon juntos dentro de ella y le causaba gran dolor que ella sufría por causa de ellos. Y ella dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra: ¿le ha sucedido tal cosa a ustedes como me sucede a mí? Y ellas le dijeron: no. Y ella les dijo: porque estoy yo sola, también es otra traducción, parte de por qué deseo yo esto, dice en otra versión, ¿por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Es lo que decía Rebeca. Y ella fue a la tierra de Moriah, también donde habían orado para concebir, ella se fue con su esposo a la tierra de Moriah. Y a buscar a Yahweh por causa de esto, y ella se fue a Shem y Eber, que eran descendientes también de sus familiares, de los familiares de Abraham. Dijo: ellos le respondieron, los ancestros, su hijo, para inquirir de ellos sobre este asunto y para que ellos buscaran a Yahweh en esta cosa referente a ella. Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir de Yahweh acerca de lo que había caído sobre ella. Y todos ellos inquirieron de Yahweh este asunto, y ellos le trajeron la palabra de Yahweh y le dijeron, o sea, ella clamó y el padre le respondió a través de los familiares, porque ella estaba muy consternada por lo que estaba sucediendo. Dice el 25-23, y le dijo el Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 reinos de tus entrañas se dividirán. Una nación más que otra nación se volverá fuerte, y la mayor servirá a la menor. Entonces, hay 2 niños, hay en tu vientre 2 naciones, se levantarán una nación y será más fuerte que otra. Entonces, los edomitas serán dominados por Israel, aunque inicialmente fue lo contrario, porque a la postrer, esta es nuestra heredad, a futuro sabemos que Israel o Efraín es la promesa.
La Torá viviente dice, desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. 25-24 dice, y se cumplieron sus días para parir, y he aquí gemelos en tu vientre. Y cuando los días de parir fueron completados, ella se arrodilló, y he aquí había gemelos. Gemelos significa en el Strong mellizo, ajustado, cordel, cordón umbilical, cuerda, oído. Y acá entendíamos o aprendía a través de la embriología también cómo pudo haber sido, porque un bebé o un embarazo gemelar se llama, puede ser monoamniótico, es decir, un solo líquido amniótico, una sola bolsita llena de líquidos con dos bebés. Biamniótico, un solo, se llama en general todo se llama monocigótico, quiere decir que fecundado un solo espermatozoide, fecunda un óvulo y de allí nace para crearse una sola bolsita y dos bebés, ese se llama monoamniótico. Biamniótico, dos saquitos, o sea, dos saquitos sí, pero un solo óvulo fecundado. O biamniótico, que es ovicorial, que son dos bolsitas, para hacerme explicar. Y el otro tipo es disigótico, que es el 70%. El monocigótico, que es de un solo espermatozoide, es el 30%. Y el disigótico, o sea, son dos espermatozoides que fecundan dos óvulos, es el 70%. Y este es biamniótico, el 100%. O sea, siempre que sean dos espermatozoides fecundando dos óvulos, tienen dos saquitos por separado. Pero entonces, ¿a qué me llevaba el padre con esto? Que es muy probablemente, porque era una simiente, la promesa iba sobre una simiente monocigótico, o sea, de esos casos del 30%, y es probable que hayan estado en el mismo saquito. ¿Por qué? O sea, que sea monoamniótico, que es el 1% de los casos. ¿Por qué? Porque de esa manera, si ellos tienen doble pared, no se alcanzan a ver y empieza la disputa intraútero, ni tampoco se alcanzan a golpear dentro del útero, sino que solamente perciben movimientos suaves y la mamita no se va a sobresaltar como estaba en esta ocasión. Entonces, muy probablemente, es decir, del mismo vientre habían dos naciones, dos todos, y esa disputa que empezó desde el útero como un saco monoamniótico. Entonces, en su vientre, como Yahweh había hablado a ella. 25-25. Y salió el primero, rubicundo, todo él como cubierto con un manto de pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y Esaú significa áspero, es una segunda definición que se da, áspero. Dice que el primero salió rojo, en otra versión, rojo, que también por eso se llama Edom, y salió el primero rojo por todo el cuerpo como un atuendo peludo, y toda la gente de la tierra lo llamaron Esaú, diciendo, este fue hecho completo desde el vientre, completo desde el vientre, por lo que ahorita veíamos. La Sefer Dabar dice, completamente formado, esto es, teniendo pelo ya, cuando él nació. 25-26 dice, y después salió su hermano, y su hermano trabada al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Jacob significa agarrar por el calcañar, o el que agarra el calcañar. Y vemos acá que Esaú más adelante le dice, bien llamaron por nombre Jacob, pues ya me ha suplantado en 2 veces, como más adelante lo podemos estudiar. Se apoderó de mi primogenitura, decía Esaú, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Entonces, es necesario aclarar que el padre nunca lo llamó suplantador, o sea, inicialmente, porque la promesa de multiplicación estaría sobre Jacob. Pero ya entendiendo lo que pasó intraútero, tal vez nos da un panorama de lo que en realidad el hijo de la promesa o la bendición o el pueblo de Israel, de dónde vendría. Y por eso él en su último intento antes de salir, venga que yo estaba en primero, tal vez, ¿no? Entonces, sí, por todo lo que presentó en intraútero Rebeca. Pero
que lo tomaba por el calcañar, pero ya entendiendo es posible que Jacob lo único que estaba haciendo es intentar recuperar esa posición, pero que más adelante sí o sí lo llevó a pelearla y a ganársela con el ángel de Yahweh. Y dio origen a Israel, el que peleó con Dios y con los hombres y ha vencido. También significa Dios es fuerte y el que lucha y es fuerte. Y tenía Isaac 70 años cuando los parió. Esto significa anillo nupcial, la palabra Samek, 70, anillo nupcial, confiar, depender, que es en Rebeca, se cumplía en Rebeca. Y después de eso vino su hermano y su mano agarró el calcañar de Esaú, esa es otra versión, por lo tanto lo llamaron Jacob. Y Isaac, el hijo de Abraham, era de 60 años de edad cuando sus hijos fueron nacidos a él. 27. Y crecieron los niños, y fue Esaú diestro, cazador, hombre de campo, y Jacob, hombre íntegro, que habitaba en tiendas. La Sefer Dabar dice, Esaú se hizo un cazador habilidoso, un hombre de monte. O sea, la descendencia de Esaú migró hacia el monte Seir a futuro, actualmente ubicada en el monte Seir. Dice que está ubicada en una región montañosa, ubicada entre el Mar Muerto y el Golfo de Acabá. Entonces, Esaú y su descendencia siempre habitaron en regiones altas y montañosas, como lo vemos en Abdías 1, que lo vamos a leer. Dice Abdías 1, esta es la visión de Obadiyá, siervo de Yahweh. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice acerca de Edom o Esaú. Según un mensajero estaba siendo enviado entre las naciones diciendo, levántense, vamos a atacarla. Oímos un mensaje de Yahweh. He aquí, yo te he hecho pequeña entre los goyim, tú eres grandemente deshonrada, le dice Yahweh a Edom. Tu corazón soberbio te ha engañado, tú cuyas casas están en cuevas, en los riscos, que vives en las alturas y te dices a ti mismo, ¿quién me puede derribar a tierra? Si haces tu nido tan alto como el de las águilas, aun si lo pones entre las estrellas, yo te derribaré de allí, dice Yahweh. Si ladrones vinieran a ti o asaltadores de noche, oh, qué destruida serás. No cesarían cuando hayan robado lo suficiente, ni vendimiadores vinieran a ti, no dejarían algunas uvas para la rebusca. También dice el verso 10, por la matanza y el pecado cometidos contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirás y serás cortada para siempre, dice Yahweh en Abdías 1. En ese día te paraste a un lado, mientras extranjeros se llevaban su tesoro, y extraños entraban por sus puertas para echar suertes por Jerusalén. Tú también fuiste uno de ellos. No debiste haber mirado a tus hermanos con satisfacción maligna en ese día de su desastre, ni regocijarte sobre los hijos de Yahudá en el día de su destrucción. No debiste haber hablado arrogantemente en el día de la aflicción. No te debiste haber parado en las encrucijadas para destruir a sus fugitivos, ni haber entregado a sus sobrevivientes en un día de aflicción. Dice, porque en el monte Sión habrá liberación, habrá un lugar Kadosh, y la casa de Jacob tomará por herencia, o sea, el Padre confirmando la herencia a través de Jacob, aquellos que la tomaron a ella por herencia, o sea, la Nueva Jerusalén. Entonces, aquí veíamos un poco acerca del juicio que el Padre mostraba en Abdías para los edomitas cuando no ayudaron a sus hermanos Israel, sino que antes dijeron, vengan, vamos, ayudemos a destruir. Esaú, entonces se hizo un hombre, volviendo al texto, Esaú se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte. Entonces se quedó en la montaña Seir, como habíamos mencionado, y dice también que al final habrá misericordia para algunos de su pueblo, incluso si se arrepienten y si no se aceptan al Mesías. Mientras Jacob era un hombre quieto,
que esperaba la instrucción de Yahweh con Shema para obedecer. Recuerden que estar quieto es esperar instrucción para obedecer, que se quedaba en las tiendas, o sea, era un hombre de Torah. Y los niños crecieron hasta su año 15 y ellos vinieron dentro de la sociedad de hombres. Esaú era un hombre intrigante y engañoso y un experto cazador en el campo, y Jacob era un hombre perfecto y sabio viviendo en tiendas. Que esto significa vivía en morada, en casa, en tabernáculo, en una tienda. (25-28) Y amaba Isaac a Esaú porque comía de su casa, y Rebeca amaba a Jacob. La Sefer Dabar dice que Yitzhak favorecía a Esaú porque éste tenía gusto por el venado, y Esaú, como era cazador, le llevaba esas cabras monteses o ese venado a su padre Isaac. Entonces, Isaac le gustaba la carne de su hijo que le pudiese proveer, ya que espiritualmente no era para él su herencia, sino únicamente algo físico. Y Rebeca amaba a Israel, también por la revelación que había recibido de los parientes de Abraham, al decirle que la promesa estaría sobre uno y sobre otro, pero ella al nacer ya identificaba quién era el que iba a heredar esas promesas para ser pueblo de Israel. Y no estaría sobre Esaú. 25-29. Y cocinó Jacob un guisado, y vino Esaú del campo y estaba cansado. La Sefer Dabar dice: un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto exhausto, y dijo a Jacob, por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja, estoy exhausto. Por eso fue llamado Edom también. 25-30. Y dijo Esaú a Jacob, llena mi boca, te ruego, de esta lenteja roja, que estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom. Potaje es un guisado que hemos aprendido en el hebraísmo que se hace cuando se realiza algún periodo de luto en el pueblo. Y dijo Jacob, véndeme como el día, claramente, véndeme como el día tu primogenitura, dice esta versión. 32. Y dijo Esaú, he aquí que yo voy en camino de la muerte, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame como el día. Y él le juró y vendió su primogenitura a Jacob. 34. Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, y despreció Esaú la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar importancia a esa primogenitura que tenía en ese momento por su lugar de nacimiento físico. Hay un apartado del libro de Yazar que sabemos que es cuando Esaú mata a Nimrod, ¿verdad? Y huye, y corriendo llega y le pide a su hermano, por eso le dice, estoy exhausto, estoy a punto de muerte, dame de eso que tienes para comer. Y Jacob le dijo en ese momento, bueno, pero dame tu primogenitura, y él no le importó que se iba a morir, y por eso accedió y le dio su primogenitura. Entonces, dice que en un apartado Esaú tomó entonces los atuendos que tenía Nimrod, y dice que son los atuendos, dice la historia que son los atuendos que Adán y Eva tenían desde el primer sacrificio, que le permitía por eso ser un cazador habilidoso. Aquí hay algo muy revelador y muy importante, y es que en otra versión nos enseñaba que decía que Jacob había cogido en un libro y lo había hecho firmar a Esaú. Mire, en ese entonces, mire, y aquí está su primogenitura, se la cedo, la estoy cediendo, bueno, pero fírmeme aquí. Por eso decía como claramente o como la luz del día, es decir, con testigos y de frente, como si fueran en frente de un tribunal, que esto quede sentado espiritual y físicamente, que usted me está dando la primogenitura a mí. Y él dijo a su hermano Jacob, ¿para qué quiero yo mi primogenitura si me voy a morir? Dice otra versión. Entonces, dice que es el mismo Edom quien ofrece, hay otra versión, dice
¿Para qué quiero? Dice otra versión que él mismo le ofrece a Jacob, toma mi primogenitura, pero dame el plato de lentejas. Entonces, Yahweh aquí nos enseña otra versión que habitualmente el mismo Edom es quien ofrece su primogenitura porque está a punto de muerte y no Jacob quien le dice, véndeme tu primogenitura. Pero eso es como un apartado investigando. Entonces, miren lo que les comentaba. Y Jacob escribió todo esto en un libro y testificó él mismo con testigos, lo selló y el libro permaneció en las manos de Jacob. O sea, se aseguró por testigos de hombre espiritual y físicamente esa primogenitura ganada. Entonces, finalmente, ¿qué podemos extraer? Entonces, Jacob es espíritu, Esaú carne. Herencia carnal de división, yugo y oposición en el pueblo de Israel, que es Edom, y la herencia espiritual en Jacob, en Isaac, Jacob, Israel. El deber, ¿cuál es nuestro deber en este tiempo? Predicar la Besorá en los tiempos venideros mientras Abba lo permita. Habrá muchas concepciones de aquí en adelante y generaciones, pero dependerá de nosotros si sean oposición de lo que el Padre ha dicho o sean esa generación para perpetuar la bendición de Abba. La idea o el mandato que el Padre quiere o nos pide en esta tarde después de enseñanza que nos permitía es cumplir sus mandatos, nunca ir en contra de él ni nunca desechar lo que por herencia nos corresponde como pueblo de Israel, y que el Padre entregará generaciones y la infértil será fértil, como lo enseñaba el Padre, para cumplir un propósito en la obra de Abba, y ellos como Isaac serán temerosos de Abba, o sea, que no tengamos temor por esas generaciones que vienen, porque a futuro ellos, si permanecen, si nosotros permanecemos, ellos llevarán en su espíritu el ser temerosos a Yahweh y no se apartarán de él. Como Isaac serán temerosos de Abba y cumplirán fielmente sus mandatos, se deleitarán en él como su antepasado. Y esto es lo que el Padre permitía para el día de hoy.